hablando de esa revictimización, de cómo evitar la revictimización que viven las mujeres producto de ese enfoque machista en los medios de comunicación de algunas temáticas asociadas a violencia. Y si usted tiene alguna pregunta, comentario, Jennifer, entonces usted se puede comunicar con nosotros en nuestras frecuencias en el 809-540-1065 o en el 1-809-200-1065. Desde el exterior, sin cargo, se puede también comunicar con nosotros en este. Estamos hablando, Álvida y Nilka Castro, con Ana Bélgica. Y entonces, Ana Bélgica, ver todo eso que decíamos, comercialización, ¿verdad? Mercadeo, publicidad y titulares en los medios de comunicación de estas problemáticas sociales que nos impactan tanto. Sí, hay una preocupación y es legítima. Y es que hay muchos medios que transmiten toda la información detallada de cómo fue lacerada la mujer, cómo fue todo lo que le hizo el agresor. Yo creo que ahí hay que mediar y creo que tiene mucho sentido lo que la OMS plantea, por ejemplo, para el tema del suicidio. Nosotros tenemos muchísimas conductas que son conductas aprendidas o conductas por imitación, como le llama la OMS. O sea, esas conductas por imitación son constantemente evidenciadas en los mensajes que muchos de ellos, de los agresores, le envían a las mujeres, diciéndole, mañana vas a salir en el periódico. O sea, ese es un problema grave y yo creo que legítimamente tenemos que estar preocupados porque estamos reproduciendo constantemente, esa es la revictimización más terrible que hay, ¿no? Estamos constantemente reproduciendo esos esquemas que son agresivos, que son de agresión, y lo que hacen la gente que está en la misma situación es actuar por imitación, porque se siente más celebridad cuando lo sacan en el medio y bueno, ya ella tendría que tenerle más miedo porque podría salir en el periódico. Y es bueno eso que tú dices, porque hay una realidad, y es que hay gente que dice, tú y yo vamos a salir en el periódico, tú y yo vamos a salir en las noticias. Cuando te amenazan, que uno generalmente como que aligera y dice, no, eso es él, pero él no va a hacer nada de eso. Dice muchas veces claro eso. Que sí, decirle a la gente precisamente que estamos hablando con Ana Bélgica Guichardo, docente, pero también periodista. Y es importante en este momento, chicas, Nilka, Jennifer, que hablemos también de la palabra machismo. ¿Por qué? Porque hay también cierto querer no hablar de este tema porque causa roncha, porque nos van a tildar de feministas, porque es un término sumamente ya manoseado, porque todos ustedes lo quieren ver como machismo. Sin embargo, hay unos comportamientos y unas actitudes propias de ese machismo en la revictimización de las mujeres. ¿Es así, Nilka Castro? ¿Es así, Ana Bélgica Guichardo? Bueno, yo creo que sí. Y cuando hablamos precisamente, yo te iba a decir propia, de mi propia propiedad, ¿verdad? De mi consumo. De mi propia propiedad, que muchas veces el machismo le invita a los hombres a vivenciar a las mujeres como un objeto, como algo que es propio. Y yo siempre he dicho que la peor violencia es como no dejarte la libertad de ser. Wow. La libertad de ser, Palabras que eso es tan con sutil, luz. que eso puede ser tan sutil, pero tan complejo de mirar, porque a veces tú dices, no, nunca me ha hablado duro, nunca me ha dado un golpe, pero simplemente me ha limitado, no me ha dejado ser. Ana Bélgica, hablando de eso, ¿verdad? De otras expresiones tal vez menos sutiles y mucho más fuertes. Sí, yo ayer escuchaba al doctor Luis Vergés en el programa El Día y hubo algo que él dijo que me preocupó. Dice que más del 60% de los hombres con los que él aprecia, que más del 60% de los hombres con los que ellos tratan en el centro, dice
tienen esos comportamientos machistas y esas preconcepciones sobre la mujer, de que la mujer es un objeto, de que la mujer es una propiedad. Entonces, esto yo creo que tiene sentido que nos pensemos cuáles son, y en las casas estamos, yo estoy segura que estamos preguntándonos cuáles son esas actitudes que yo tengo que pueden ser machistas. El machismo es esto, ver a la mujer como una propiedad, como un enser que me pertenece y que yo puedo decidir sobre ella, y si puedo decirle lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y puedo también decirle cuándo no debe hablar, cuándo debe hablar, cuándo cómo no debe salir, vestir, con quién debe cómo juntarse, debe vestirse, con quién debe hablar, cuáles amigas sí les convienen, cuáles no. Ese es un tema que no es asunto de los hombres. O sea, cómo una mujer se viste, cómo una mujer se expresa, cómo una mujer, con quién una mujer sale, con cuáles amigas, cuáles amigos. O sea, cuáles son sus círculos de amigos. Eso no lo puede determinar un hombre. Mira, en días atrás estaba yo capacitando en una institución a un cuerpo armado de los del país. Entonces me llamaba la atención que había un jovencito, el más joven del grupo. Pero las concepciones de ese jovencito eran tal vez... De su abuelo. Sí, eran de su abuelo, sí. Eran de su abuelo. Entonces él me decía, pero doctora, mire una cosa, si yo salgo, ¿y por qué ella me tiene que llamar? Ella tiene que esperar que yo llegue, aunque yo llegue a las 6 de la mañana. Y yo le decía, y tal vez ella se preocupa, o todo lo que pasa por una persona en nuestro país cuando otra anda en la calle. Entonces yo le decía, ¿y si ella sale, ella puede llegar a las 6? Me decía, no, porque cuando ella sale, ella tiene que decir a qué hora va a llegar, ella tiene que decir, y eso es a las 10, 10:30. Y yo decía, ajá, no, porque es que la calle para allá son muy peligrosas. Okay. Digo, así es. Entonces, ¿cómo tenemos una mirada diferenciadora, verdad, del accionar de los hombres y de las mujeres? Y esta mirada diferenciadora se convierte como en unos grilletes para las mujeres que las limita y en unas libertades para los ellos, hombres, claro, que les hace pensar que ese es natural, que esa es la naturaleza. Y no nos damos cuenta que es un aprendizaje. No nos damos cuenta muchas veces que es un aprendizaje. Y no queremos cuestionar el aprendizaje, porque el aprendizaje puede transformarse, puede cambiar, pero para eso tenemos que cuestionarlo y tenemos que decidir que queremos tener otras miradas, porque eso tal vez no se logra solo con verlo, porque es una creencia. Como decían los abuelos y las abuelas, eso está como en el tuétano de la gente. Y por eso es que las muchachas, las niñas, tienen que identificar estos comportamientos. Ay, sí. Porque es en el noviazgo donde uno se da cuenta, óyeme, ahí tiene un estilo autoritario, no le gusta que yo me junte con tal amiguita, no le gusta que yo vea tales amigos, no quiere que yo hable de tal tema, no quiere que yo me ponga una minifalda porque a él no le gusta, entonces no quiere que me corte el pelo, o quiere que yo me corte el pelo, o sea, decidir sobre cosas que son personalmente de una mujer y las niñas y las adolescentes tienen que tomar esto en cuenta. Y tú sabes que es muy importante que muchas veces te hacen estos comentarios como si estuvieran haciéndote un chiste. Pero a veces ese chiste lleva una intención muy marcada. Exacto. Y si no le prestamos la debida importancia a ese chiste, pudiéramos estar entrando en una relación donde después vamos a tener una serie de experiencias que pueden ser muy amargas. Yo recuerdo siendo adolescente, una vez con una persona que tenía una relación, que me hizo un chiste de muy mal gusto. Y el chiste era como: cuando yo me vaya a trabajar, yo te voy a dejar encerrada. Yo recuerdo, yo era muy jovencita,
Pero eso... Muchas mujeres piensan, pero ay, es que él me quiere. Eso a mí, pero eso no es así. Eso tuvo Eso una no es así. amplificación en mí y yo como que di vuelta y vuelta y vuelta y yo dije, yo tengo que dejar esto. Y salí de esa relación al costo de que mucha gente me veía mal porque ese chico tan bueno, porque tú dejaste esa relación, pero si ustedes se querían tanto. Y yo decía que yo no puedo seguir ahí. Pero tampoco le quería dar explicación a la gente de por qué yo había salido. Pero esa frase fue la que a mí me llevó a salir. Que tú viste algo que generalmente las mujeres, por lo que decía Ana Bélgica, no hacemos, que es ver esos micromachismos. Y no necesariamente ver como si él me cela, él me ama, si él me hace el chiste improvisado, es que él me quiere. Entonces, eso hay que estar muy atenta. Chicas, la muchacha fue violentada por un tío, padrastro, lo que fuere, por la persona, expareja, su pareja, salen todos los medios. A veces se habla así, qué tenía puesto, qué no tenía puesto, si era coqueta, si no era coqueta. La hora, todo esto. Y es más lo que se dice de ella, acusándola a ella, porque de una forma u otra tú eres la causante, tú eres la que provocaste. La responsable, la que provocaste eso. ¿Qué repercusión tiene en la vida emocional y social luego de esa persona que tiene que reinsentarse? Pero en el imaginario de la gente que lee los comentarios, porque Instagram y ahora X es muy, nos damos unas libertades, como bien dices tú. ¿Cómo esa persona vuelve a integrarse a esa vida social desde también una emoción sanada? Porque, señores, hay que decirlo, es la mirada arriba de ti. No es muy fácil. Esto se dice muy fácil. Hay que acudir a terapias, porque lo acabo de vivir. O sea, tengo muchas experiencias de jóvenes que se acercan a mí por confianza, que me ven por ahí y se acercan a mí por confianza. Y cuando un papá le dice a una hija, no, tú te lo buscaste, tú eres la violenta, él es muy bueno, él es muy tranquilo. Está haciéndole un daño terriblemente grave a esa muchacha. Y no solo eso, está justificando algo que a posteriori se puede convertir en una desgracia. Sí. O sea, un hombre no necesariamente porque sea tranquilo, entre comillas, porque no lo deja ver hacia afuera, solo se pone posesivo y agresivo con ella, no es bueno. No es, o sea, uno no puede decir jamás que un hombre es bueno porque él es tranquilo. Y lo hemos visto en los cientos de casos que reflejan que la característica principal del agresor, una de las características que se evidencian en muchos casos es que es muy tranquilo. Sí, porque muchas veces no son personas que se saben relacionar, que no tienen un contexto social amplio y entonces en esta persona recae todo su mundo de sociabilidad. Pero hay algo muy importante de esto que dices, Álvida, y es el tema que esa mirada, ¿verdad? Todos esos comentarios y esa reinserción, esto le juega muchas veces a que ella no vaya a denunciar, porque para no tener otro tema más, o a veces no lo habla porque ya ha escuchado otro caso, una persona que le sucede un caso, no lo habla, producto de que, ¿y qué me van a decir? Cierto. Y muchas veces se le niega la oportunidad de, por ese miedo a lo que vaya a decir la ciudadanía, de recibir atención y de ella poder drenar ese dolor. Entonces tiene que quedarse con ese dolor viviéndolo solo muchas veces, a veces sin saber a quién con quién lo va a compartir. Entonces es muy importante porque esos comentarios que hacemos tienen mucho poder y por eso hay muchas familias que dicen, ay no vamos a denunciar porque después vamos a estar en la palestra pública, porque después entonces, además de lo que estamos viviendo, tenemos que también tener el peso de
la mirada social. Ciertamente. Gente, vámonos a una pausa. Es hora de una pausa. Seguimos hablando aquí con Ana Bélgica Guichardo sobre la revictimización de las mujeres en la vida cotidiana, pero también en los medios de comunicación. Ya regresamos.